Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre la anatomía de un luminario de plafón o luminario de sobreponer. Y bueno, comenzamos. En el video de hoy vamos a hablar sobre la anatomía de esta lámpara, ya que es muy común verla instalada en varias casas y mis clientes siempre tienen la duda de qué es lo que lleva por dentro. Muchos creen que llevamos un LED gigantesco y apunta hacia abajo y eso ilumina, lo cual está súper incorrecto. Entonces vamos a explicar un poco sobre esta lámpara. Bueno, vamos en la parte de atrás, encontramos primeramente el soporte que siempre incluye. Vamos a colocarlo aquí a un lado y nos vamos a encontrar con el armazón, ¿ok? Que viene siendo toda esta estructura de la lámpara. Nos vamos a encontrar con una pequeña balastrita que se va a encargar de distribuir la corriente eléctrica para que trabaje correctamente esta lámpara. Vamos a desmontarlo, le damos medio giro y jalamos. Vamos a retirar estos 6 tornillos que tenemos aquí a su alrededor, que por lo regular van a ser tornillos de cruz, que son muy fáciles de retirar. Una vez que hemos retirado los tornillos, vamos a retirar esta pequeña placa que tenemos aquí. Esta placa por lo regular es metálica, no es de aluminio, muchos creen que es de aluminio. Vamos a retirarla. Muy bien, y vamos a jalarla hacia acá. Y listo. Como pueden ver, es una placa realmente de aluminio, digo de metal, no de este fierro, por así decirlo, no es aluminio. Esta se encargará como dispersador de calor, ¿ok? Esto es para que la lámpara no se llegue a calentar demasiado. Vamos a colocarlo aquí a un costado. Y ahora en la parte interna nos vamos a encontrar, como pueden ver, con una pequeña laminita blanca. Esta laminita principalmente se va a encargar de que las luces de los LEDs reboten y no se venga la luz a la parte interna de la lámpara, sino que la luz se vea reflejada hacia la parte baja y es lo que alumbre hacia abajo, ¿ok? Por lo regular se le conoce como difusor de la luz, entonces es un pequeño difusor, como pueden ver es una cosita muy delgada. Vamos a colocarlo aquí en un costado. Se me olvidaba, también se le conoce como capa blanca, lo cual es un nombre pues muy básico. Y luego nos vamos a encontrar con una placa guía. Esta placa guía puede ser hecha de policarbonato. Vamos a desmontarla. Como pueden ver, se ve que tuvo un accidente y está estrellada, así que mucho cuidado al retirarla. De hecho, como les digo, esta no viene de policarbonato, viene de vidrio, pero vean, tiene como un pequeño esmerilado, lo cual se ve muy bien, pero este esmerilado tiene un propósito. Esta placa guía de luz, como su nombre lo dice, se va a encargar de que la luz entre por estos costados y en estos pequeños puntitos que tenemos aquí, y se escuchan, van a hacer que la luz sea dirigida hacia la parte baja. Esto es para que no te toque la luz toda distorsionada o te pegue de frente un LED, sino que los LED van aquí alrededor y luego son dirigidos por estos pequeños puntitos hacia la parte baja, ¿ok? Evitando que te deslumbren. Bueno, lo colocamos aquí a un costado. Luego nos vamos a encontrar con una pequeña capa también aquí al frente, que esta viene satinada, que también es para que no salga tan directo el reflejo de la luz y pues te llegue a lastimar la vista. Principalmente esto es lo que evita y es un protector que le da estética también y nos cubre lo que viene siendo este difusor o lo que viene siendo la placa guía de luz. Muy bien, vamos a colocarlo aquí a un costado y como pueden ver ahora ya solo tenemos el armazón de la lámpara y en esta parte interna nos encontramos con todos los pequeños foquitos LED. Muy bien, como pueden ver, no es lo que muchos pensaban, que pensaban que era un LED gigante. No, eso es imposible, aquí no pasa eso, sería carísimo. Y viene pegada en un costado. Vamos a retirarlo. Vean, solo viene con una cinta doble cara. Y listo. Esto es lo que alumbra y hace funcionar toda tu lámpara. Como pueden ver, simplemente es una tira LED. Vean, o sea, no enfoca la cámara, pero espero se den una idea. Vean, es una tira LED llena de pues LED chiquititos o diodos LED o diodos emisores de luz. Y bueno, vamos a conectarla para que vean cómo funciona, ya que ya lo tenemos aquí, ya fuera de todo el armazón, fuera de todos los componentes de la lámpara. Bien, preparamos nuestra balastra, nuestros LED aquí y vamos a conectarlo a la luz. Y vean, como les digo, funciona muy bien. Y esto es lo que nos vamos a encontrar adentro de estas lámparas. Bien, ya que tenemos esto así separado, vean, así es como nos daría la luz. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si le conectamos o colocamos la placa guía de luz?
vean. Ok, la vamos a colocar aquí y espero puedan ver. Esta placa, como les digo, se encargará de esparcir la luz hacia los costados. Para eso es esa parte como granulada que tiene, y va a ir colocada, como les digo, todos estos foquitos LED alrededor de ella. Pero claro, esta placa, al tener este estilo de grumitos que vemos, nos estaría aventando la luz hacia abajo y hacia arriba al mismo tiempo. Entonces, esta placa que tenemos aquí, o este difusor de luz, va colocado de esta manera para que la luz no rebote hacia arriba y rebote, o sea, pues dirigida hacia la parte baja, y eso alumbre lo que viene siendo pues el cuarto, la habitación donde lleguemos a estar o donde se instale esta lámpara. Como pueden ver, es una función muy básica lo que tenemos en este estilo de lámparas. Y bueno, esta lámpara se retiró hace poco de una casa, ya que después de unos minutos que está trabajando empieza a parpadear rápidamente, lo que quiere decir que ya estamos teniendo un problema aquí en su balastrita. Y bueno, la verdad que espero que este video les funcione, les dé una idea de cómo son estas lámparas internamente. Y pues la verdad que espero les sirva de algo esta información. Y bueno, trabajadores, nos vemos en el siguiente video.